Este es un programa de Enquiridion, la segunda venida de Cristo. Hola amigos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos a este nuevo episodio de la segunda temporada de este programa llamado La Segunda Venida de Cristo. Una disculpa por no haber publicado episodios antes, pero por causa de salud no pudimos grabar, pero gracias a Dios ya estamos mejor. Entonces, pues bienvenidos a este episodio. Recuerden, si quieren escucharnos en Spotify, en iTunes, y si quieren colaborar con este proyecto, pueden ir a la página de Patreon, el link está en la descripción. Dicho esto, comencemos. En el episodio anterior vimos el contexto en el cual el Señor Jesucristo habló de su segunda venida. Vimos que el mensaje de los últimos tiempos y el mensaje de su regreso es para sus íntimos, para sus discípulos, para aquellos que tienen el espíritu de realidad, que no todos pueden tener, sino solamente los que han nacido de nuevo. Entonces, seguimos con esto. El Señor Jesús está en el Monte de los Olivos, está a punto de ser crucificado y sus discípulos se acercan con él y le hacen estas dos preguntas. Mateo 24. Vamos a leerlo y vamos a ver qué el Señor nos dice de su segunda venida y cómo va a ser el contexto para que esto pase. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrar los edificios del templo. Respondiendo, él les dijo: ven todo esto, de cierto les digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se acercaron aparte diciendo: dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Eso lo comentamos la clase o el episodio anterior. Respondiendo Jesús les dijo: miren que nadie les engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán y oirán de guerras y rumores de guerras. Miren que no se turben, porque esto es necesario que acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. El episodio de hoy vamos a ver qué son estos principios de dolores. El Señor Jesucristo habla de que antes de su regreso va a haber ciertas situaciones. Antes de su regreso y antes del fin del siglo, recuerden lo que vimos el episodio anterior. Si estaría bueno que lo escucharan antes de oír esto, para que se pudieran entender el contexto. Entonces los discípulos le preguntan: ¿qué va a pasar antes de tu regreso y qué va a pasar antes del fin del siglo o del cambio de era? Y el Señor les habla de un comportamiento en el mundo social, en la ideología, y qué va a estar pasando antes de su regreso. Y el Señor lo compara con una mujer embarazada. El Señor Jesús lo divide en 3 etapas. Mateo 24 del 4 al 8, Marcos 13 del 5 al 8 y Lucas 21 del 8 al 11, el Señor lo llama principio de dolores. Y es lo que vamos a estar viendo este día. Después Mateo 24 del 9 al 14, Marcos 13 del 9 al 13 y Lucas 21 del 16 al 19, el Señor lo llama el aumento de los dolores. Y el alumbramiento, que es la gran tribulación antes de su regreso, el Señor lo explica en Mateo 24 del 15 al 28, en Marcos 13 del 14 al 23 y Lucas 21 del 20 al 24. Y hoy veremos qué es el principio de dolores. Hermanos, los últimos tiempos empiezan desde la venida del Señor Jesucristo, su caminar perfecto en la tierra. Él muere por nuestros pecados e iniquidades, pero al tercer día resucita
y el Señor lo glorifica. Recuerden que estuvo 40 días después de su resurrección hablando del reino milenario, hablando del reino de Dios a sus discípulos, y después en Hechos capítulo 1 versículo 10 vemos cómo el Señor asciende. Entonces ahí les da una promesa interesante. Varones galileos que están viendo en el cielo, este Jesús que fue tomado al cielo, de la misma forma regresará, y ya hemos hablado de esto en la primera temporada. Entonces, a partir de esos momentos, de ese contexto del Señor Jesús viniendo a la tierra, viviendo por 33 años y medio en perfección, muriendo y resucitando, ahí empiezan los últimos tiempos hasta el día de hoy. Llevamos casi 2020 años de vivir los últimos tiempos. Y mientras más avanza el tiempo, más están acelerando lo que el Señor habló. Y dijo, antes de que yo venga, van a pasar estas situaciones. Imagínense a una mujer que está embarazada y primero tiene dolores de parto. Los dolores de parto es el inicio de las cosas que van a suceder antes de que el Señor venga. El Señor les está diciendo que antes de que Él venga, va a haber ciertas circunstancias que hoy estamos viendo. Muchos amigos, gente que se ha metido a indagar este tema, dicen que los dolores de parto comenzaron con el regreso de Israel a su tierra. Esto pasó en 1948. Recordemos la historia. Se levanta un alemán que engaña a todo un continente acerca de la raza aria, acerca de un imperio impresionante. Este hombre se llama Adolfo Hitler y empieza a perseguir a los judíos y a quererlos erradicar de toda Europa. Y él empieza a engañar a muchas naciones europeas con todo esto. Hay una persecución contra los judíos, unos asesinatos, millones de judíos mueren ahí, son torturados, son asesinados. Y después se levantan Estados Unidos con Inglaterra y empiezan a pelear contra el imperio nazi, el ejército nazi. Vencen este ejército aliado entre Estados Unidos e Inglaterra. Pasan varias circunstancias hasta que los judíos, acaba la persecución contra los judíos, y las Naciones Unidas en 1948 les otorgan una tierra donde hoy están ahora. Después de 2000 años que ellos no tuvieron un lugar en el mapa y estuvieron esparcidos, en 1948 la Organización de las Naciones Unidas les da un territorio, que es el día de hoy el país o el Estado de Israel. Ahí, a partir de ese año a la fecha, muchos dicen que es el principio de dolores. Recuerden, los últimos tiempos empiezan desde la resurrección de Jesucristo hasta hoy, pero el aumento o el principio de dolores, es de que Israel vuelve a ser una nación hasta la fecha. ¿Y qué está pasando en este periodo de tiempo? El Señor Jesús habla de guerras, rumores de guerras, y lo primero que les dice es, miren que nadie les engañe. Hermanos, tenemos que estar prendidos a la verdad, tenemos que estar prendidos a la vid, tenemos que estar involucrados con el corazón del Señor, conocer su voluntad, conocer el Evangelio, conocer para qué Él nos llamó, saber cuál es nuestra identidad y saber a qué va todo. Hermanos, es necesaria la revelación de Jesucristo en estos tiempos para no sufrir el engaño. Se están levantando muchos burladores, se están levantando falsos cristos, falsos evangelios, el cristianismo mezclado con este mundo y están llevando al error a muchas personas. Y eso lo advirtieron Pedro, el apóstol Pablo, el apóstol Judas.
el apóstol Juan advirtieron de esto. Péguense a la verdad, péguense. Judas les dice, les exhorto a que sean fundamentados en la fe que escucharon, que laboren fervientemente para que su fundamento esté en la verdad, porque se está levantando muchos engañadores, muchos falsos cristos. Y el Señor Jesús es lo que les dice: atiendan a la verdad, atiendan a la sabiduría que clama en las azoteas, en las plazas, que está en las calles hablando. Hermanos, estamos en estos tiempos. Y oirán de guerras y rumores de guerras. Y eso es el pan. Prendan las noticias, vean los periódicos, vean las noticias en Twitter, en Facebook. Y está todo el tiempo que si China ya se va a unir con Rusia, contra Estados Unidos, que los Estados Unidos tienen miedo y todo lo que está pasando, las conspiraciones. Hay guerras y rumores de guerras. Incluso hoy nuestra nación está viviendo una guerra civil contra el narcotráfico que comenzó por ahí del 2006. Y ha habido más muertes, creo que en Irak, decían las estadísticas. Y vemos lo que está pasando en Chile, lo que pasa en Turquía, en Medio Oriente. Hay guerras y rumores de guerras, nación contra nación, etnia contra etnia. Está pasando delante de nuestros ojos en este momento. Y dice, esto es necesario que acontezca. Dice, no se turben porque aún no es el fin, hermanos, aún no llega el fin. Pero estamos en pos de que llegue. Dice, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Hace 2 años aquí en la Ciudad de México, donde grabamos este podcast, tuvimos un terremoto de alta intensidad y estuvo pesado, hubo muertes, hubo edificios caídos, y no solamente aquí en la Ciudad de México, sino en Chiapas, unos días antes, en Chiapas, Oaxaca, hubo también un terremoto que también dejó muchos daños en Morelos. ¿Qué está pasando en Chile, en Japón, tsunamis, en lo que pasó en el 2004 en Sri Lanka y en Indonesia, el maremoto? O sea, está pasando. Hay pestes, ahora ya está lo del coronavirus, que puede ser una epidemia a nivel global. Pasó con el ébola, también hace como unos 8 o 9 años lo de la influenza H1N1, todos nos acordamos. Está pasando, y otras epidemias que están acabando, la diabetes, el cáncer, el SIDA. Hermanos, estamos viviendo en todo esto que es el principio de dolores. Ahora, algo que caracteriza al principio de dolores es que el daño o el mal es para todos, creyentes y no creyentes. Si se cae Dios no lo quiera, pero hay un terremoto que va a pasar porque está escrito, y se cae el edificio, va a caer sobre creyentes y no creyentes. Si viene una pandemia, una epidemia de el coronavirus, por ejemplo, de una enfermedad a las vías respiratorias, y te contagias por que alguien te estornudó, porque alguien te saludó, pues va a afectar a creyentes y no creyentes. Es algo que es global, es algo que no solo afecta a ciertas personas, sino afecta a todos. La guerra, las epidemias, el hambre, todo lo que habla aquí el Señor Jesucristo afecta a todos. Por eso es necesario poner atención a los tiempos. Y hoy, hermanos, estamos viviendo en el principio de dolores, pero estamos a punto de pasar a la siguiente etapa que vamos a hablar en el siguiente episodio, que es el aumento de los dolores. Hermanos, estamos viviendo en los últimos tiempos y realmente se requiere pagar el precio en ayuno, en oración, en tomar nuestra cruz, negarnos a nosotros mismos y seguir al Maestro. Hermanos, necesitamos fascinarnos con la belleza de Jesucristo. Necesitamos fascinarnos con su hermosura y entender lo que está en su corazón, entender su voluntad, porque que nadie les engañe, que nadie nos engañe. Incluso les invito a meditar en la palabra con todo esto que estamos viendo e indagar y pasar largas horas meditando, orando, cantando. El apóstol Judas lo dice también. Oren en el Espíritu Santo. Oren.
Hermanos, estamos en los últimos tiempos, no es para alarmar a nadie. Sabemos que iba a pasar todo esto y es algo increíble que lo estamos viendo delante de nuestros ojos. Así que vamos a buscar el rostro del Señor Jesucristo. Espero que este programa y este episodio les anime a ir a más a la verdad. Y nos vemos en la próxima entrega de este podcast llamado La Segunda Venida de Cristo, segunda temporada. Compártanlo si los edificó y que Dios los bendiga, hermanos. Muchas gracias. Este fue un programa de Enquiridion, la segunda venida de Cristo.